Frankenstein en 5 minutos aproximadamente. Antes de pasar a la historia, hay que tener en cuenta un poco la vida de la autora, Mary Shelley, porque era un tanto raro que en ese entonces existiese una mujer escritora. Ella fue la hija de dos escritores ingleses muy reconocidos, perteneciendo a la familia Godwin. Mary no conocía a su madre, debido a que murió en su nacimiento, así que, debido a las deudas, el señor Godwin se volvió a casar, pero la nueva madrastra odiaba a Mary, así que ella le propone a su padre vivir un tiempo en Escocia, lugar donde conoció a Percy Shelley, y tras haberse enamorado no se volvieron a ver por un tiempo. No fue hasta que Percy decidió terminar con su esposa para que haya ido a buscar a Mary y le propuso vivir juntos un tiempo. Así que Mary huyó junto con su hermanastra Claire a una casa en Francia, lejos de Inglaterra con Percy. Fue que después de un tiempo, tras haberse quedado sin dinero debido a que Mary resultó quedar embarazada, pero tras complicaciones de salud, su hijo murió. Después de un tiempo, los tres viajaron a Suiza a casa del escritor Lord Byron a pasar un verano juntos. Fue allí que nació la idea de contar historias de terror, y posteriormente que cada quien redactase un libro con una de sus ideas. Fue aquí donde Mary escribió Frankenstein, o El moderno Prometeo, pero no pudo publicarlo debido a que era una obra indecente para una mujer, así que se publicó anónimamente con un prólogo de Percy, así que muchos le atribuyeron el crédito del libro. Tiempo después, Mary logró convencer a su padre, el señor Godwin, a publicar su libro, así que fue hasta ese momento que se le atribuyó el crédito de autora a Mary Shelley. Así que una vez dicho lo anterior, podemos pasar a un resumen del libro. El siguiente resumen contiene spoilers, así que queda advertido. Un detalle que muchos suelen omitir, pero que es algo importante, es que Frankenstein no es el monstruo. En realidad, el monstruo no tiene nombre. Frankenstein es el Dr. Frankenstein. Pero bueno, pasemos a la historia. La historia comienza con el capitán Walton, redactando cartas a su hermana Margaret, contando cómo progresaba su expedición hacia el Polo Norte. En una de las cartas relató que en un trozo de hielo a la deriva encontró un sujeto muy enfermo, que su nombre era Victor Frankenstein. Walton se emocionó al encontrar un amigo en esa expedición, y su pasajero en agradecimiento decide contarle una historia, la cual el capitán Walton escribió. Victor inicia contando desde el momento en el que sus padres se conocieron hasta el momento en el que él nació, y menciona que vive en Suiza, y nos relata sobre sus hermanos Ernest y William, y de su prima Elizabeth que tras quedar huérfana, sus padres la adoptaron, e incluso nos habla de su amigo Clerval. Un día, Victor se preparaba para ir a la universidad en Inglaterra, pero se alargó el tiempo debido a la muerte de su madre, a causa de la escarlatina. Así que Justin vivió como sirvienta temporalmente, pero se quedó por el resto de su vida. Cuando por fin logró partir, llegó a Inglaterra, y al hablar con sus profesores se burlaron porque él creía en la alquimia, excepto el señor Krempe, que le guió su educación y le volvió el mejor estudiante de la universidad. Motivado por esa hazaña, Victor quería descubrir algo nuevo, siendo el poder de crear vida su principal objetivo. Tras varios meses de estudio y tras visitar muchos cementerios a recoger cadáveres, por fin logró crear a un individuo, el cual ni nombre le puso debido a que se espantó cuando lo vio y salió corriendo. Él describió al monstruo como un ser de piel amarilla, así es, amarilla y no verde como popularmente se piensa, labios negros y de una impresionante estatura. Frankenstein se encontró a su amigo Clerval de casualidad mientras huía, y tras platicar que estudiarían juntos, que se cambiaría de carrera, que yo te extrañé y que yo también te extrañé, fue que Victor enfermó debido a la presión y miedo a contarle a Clerval lo sucedido. Pasó el tiempo y Victor se iba mejorando, hasta que un día su padre le manda una carta diciendo que su hermano William había sido asesinado, y que Justin era la principal sospechosa. En el camino de regreso, Victor encuentra al monstruo y sospecha del asesinato. De todas maneras, Justin fue enjuiciada, encarcelada y condenada a muerte a pesar de que muchos la creyeran inocente. ¿Ven por qué les dije que sería sirvienta de los Frankenstein por el resto de su vida? Pero bueno, Victor no le quería contar a nadie sobre el monstruo que había hecho, y decide que la mejor manera de buscar tranquilidad sería ir a pasear a los Alpes suizos, lugar donde de casualidad halló a la criatura, pero no lo mató, sino que le pidió que escuchara su historia, a lo que Victor obviamente acepta. La criatura cuenta que después de que Victor huyera al verle, este se fue al bosque y aprendió lo básico para vivir. De allí partió a un pueblo, donde todos la apedrearon por su aspecto, así que decidió esconderse en el cobertizo de una granja y se dio cuenta que en la pared del cobertizo había un agujero que le permitía ver al interior de una casa, donde conoció a una familia, que sus nombres eran DeLacy, Félix y Agatha, los cuales le enseñaron sin querer queriendo cómo llevar una vida diaria a la criatura, el cual les ayudaba llevándoles leña o quitando la nieve para que ellos no trabajaran de más. El monstruo cuenta que ellos se veían tristes, hasta que un día llegó una árabe de visita de nombre Seifi, que era la hija de un comerciante turco que lo buscaban por Europa, así que la dejó huir.
Como la familia Dee Lacy le enseñó a escribir, leer y hablar a Safey, el monstruo también aprendió, y tras pasar el tiempo decidió presentarse a sus amigos tras descubrir que el anciano Dee Lacy era ciego y no le juzgaría por su aspecto. Entablaron conversación y le contó que habían sido expulsados de París y ahora eran pobres, pero llegó Félix y al ver al monstruo lo corrieron de la granja y la familia Dee Lacy nunca volvió. El monstruo se sentía deprimido y en el camino por el bosque salvó a una niña de ahogarse, pero el padre de la niña le disparó creyendo que le haría daño a su hija. Ese día algo cambió dentro del monstruo, algo se quebró. Dispuesto a matar a su creador por haberle dado un mal aspecto, el monstruo viajó a Suiza, donde se encontró un niño de apellido Frankenstein y lo asesinó, ocultando un collar de valor en las cosas de Justin para que la culparan del asesinato. Víctor, como era de esperarse, se molestó, pero el monstruo solo le pidió que le creara una compañera para poder huir hacia Latinoamérica, lejos de la gente. Víctor estaba hablando con el asesino de su hermano, así que, ¿qué creen que le dijo? Obviamente le dijo que sí, haría otro monstruo. Que alguien me explique por qué Frankenstein pensó que era una buena idea hacer otro monstruo. Pero bueno, no importa. Frankenstein planeó un viaje junto a Clerval por Europa con el propósito de crear otro monstruo, pero con el pretexto de superar la muerte de su familia. También acordó que regresaría a casarse con Elizabeth después del viaje. Víctor partió hacia Europa, diciendo que en el camino todo lo recordaba a Suiza, que una montaña me recuerda a Suiza, que un árbol me recuerda a Suiza, que un lago me recuerda a Suiza. Así que Clerval creía que su amigo ya no estaba tan enfermo, así que se calmó. En el camino, Víctor y Clerval acordaban ir a Escocia, pero Víctor decidió adelantarse por otra ruta para en realidad ir a crear al otro monstruo. Pero cuando estaba por darle vida al nuevo monstruo, vio al anterior asomándose por la ventana y decidió arrepentirse de último momento, y destruyó a la nueva creación enfrente del monstruo. Esto lo hizo enojar, pero le dijo que lo vería en su noche de bodas a saldar cuentas. A Víctor se le olvidó todo lo anterior, y fue a la costa en un bote a dormir. Como era de esperarse, despertó a la deriva, y milagrosamente llegó a Irlanda, pero lo recibieron como a un criminal. Incluso lo condenaron a juicio por supuesto homicidio de un joven que estaba en la costa. A Víctor lo encarcelaron para evitar problemas, pero cuando le piden ver el cadáver, resultó ser su amigo Clerval, y Víctor se traumó. Su padre lo fue a visitar a prisión, y lo llevó de regreso a su casa. Tras pasar un tiempo, llegó el día de su boda, pero a pesar de la amenaza del monstruo, no pasó nada en ese momento. Así que Víctor se tranquilizó y después de haber paseado, fue a una casa a pasar su noche de bodas. Mientras Víctor estaba vigilando los pasillos, escuchó el grito de Elizabeth siendo asesinada por el monstruo, el cual le retó a alcanzarlo para poder matarlo. Pasó mucho tiempo, incluso el señor Frankenstein falleció, y tras perseguir al monstruo por todos lados, fue que Víctor terminó en un pedazo de hielo a la deriva. Al terminar su historia, el capitán Walton decidió asumir la responsabilidad de matar al monstruo si lo veía, pero tras complicaciones en el viaje que se veía retrasado y la mala salud de Víctor Frankenstein, él murió. Walton narra que escuchó ruidos en el camarote de Víctor y fue a ver qué ocurría, y se encontró al monstruo viendo al ataúd de Víctor. Él le platica y le hace pensar a Walton que desde la perspectiva de Víctor, el monstruo era malo, pero desde la perspectiva del monstruo, Víctor le odiaba, entonces él era malo. Así que le deja pensando si había un bueno o un malo en la historia, pero en eso el monstruo huyó y prometió no regresar porque moriría lejos de la gente. Y así termina la historia. Moraleja, si vas a crear un monstruo, no lo abandones. A mi parecer, Frankenstein es una muy buena obra de la escritora Mary Shelley. La verdad, yo les recomendaría leerla, pero pues de nada les va a servir porque les acabo de contar la historia completa. Pero de igual manera pueden leerla porque siempre es interesante leer un libro. Así que, dicho lo anterior, bye.